Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, viste antes de la creación. Tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Pensando en mí, más que en ti. Seguir con otro tema de esta serie, hoy con el tema número 7 de la serie,
cómo vencer los pecados sexuales. A todos los que nos ven a través de la televisión en diferentes lugares del mundo, estamos felices de que puedan estar con nosotros en esta serie, Cómo vencer al pecado, en la que hemos venido descubriendo claves para poder vencer el pecado y que podamos hacer de esas claves parte de nuestra vida. Y no se preocupe, cuando usted ve que realmente hemos dado varias claves, vamos a dar más de 20 durante toda este ciclo, pero no se preocupe de grabarlas todas. Lo más importante es que usted entienda que pecado es cuando nosotros vamos en contra de la voluntad revelada de Dios. Pero todos aquellos que deseamos hacer la voluntad de Dios, pues vamos a vivir apartados del pecado. Así que la cosa no es tan compleja, más bien es sencilla. Pero por supuesto, aquellos que están enfrentando situaciones de pecado, aquellos que quieren ser libres de las cadenas de los vicios, de las cadenas de la inmoralidad, pues por supuesto tenemos que poner en práctica los consejos y las claves que venimos dando noche tras noche. Así que vamos a hacer simplemente como lo he hecho todas las noches para beneficio de quienes están viniendo hoy por primera vez, o quizás usted que está viendo por primera vez este programa. Estamos en el tema 7 de una serie, así que rápidamente vamos a mirar cuáles han sido las claves básicas que hemos visto durante estos días. Número 1, la primera clave es conocer lo que es pecado, y ya lo expliqué. Pecado es la violación o ir en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. No es solo violar los mandamientos, eso es parte, pero hay otras cosas que la Biblia describe como pecado, y ya eso lo tocamos en los temas anteriores. Luego hablamos de la segunda clave, identificar al originador del pecado. Un querubín en el cielo se rebeló contra el gobierno de Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo, hoy se llama Satanás, fue expulsado del cielo, y con él hay un séquito de ángeles caídos que se llaman demonios y que son los encargados de poder hacer que todos los seres humanos vayan a la perdición. Hay más ángeles caídos de esos que seres humanos sobre el planeta Tierra, así que ellos van a hacer todo lo que sea para que tú te pierdas. Ten la absoluta seguridad que uno de ellos te sigue día y noche para tratar de que tu vida te lleve a la perdición. Yo experimenté antes de ser cristiano la persecución de los demonios, pero bueno, no lo contaré en el tema de hoy, pero en los otros temas, antes de terminar la semana, voy a hablar cómo experimenté eso, y muchos de los que están aquí lo han experimentado, pero ya lo veremos. La tercera clave es, debemos decidir en qué bando vamos a estar. Esa batalla que hubo en el cielo fue entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Miguel, el nombre que recibía Jesús antes de hacerse hombre, y él fue victorioso en el cielo. Las 2/3 partes de ángeles quedaron con él, y 1/3 parte se fue con el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Perdió la batalla, y entonces tú debes decidir en qué bando estar. Yo y mi familia decidimos estar en el bando de Miguel, estar en el bando de Jesucristo y ser victoriosos con él desde ahora y para siempre. Amén. Así que decide en qué bando estar. La cuarta, obedece solamente a Dios y desecha otras opiniones. Muchas personas escuchan, en lugar de escuchar solo a Dios, escuchan opiniones que pueden sonar bonitas, pero realmente no son opiniones de Dios. Y aunque no todo lo que suena bonito es de Dios, así que necesitamos escuchar a Dios porque Él no se equivoca. La quinta, no confíes en tus sentidos, somos engañados por los sentidos. Hoy volveremos a ver en los pecados sexuales que nuevamente los sentidos cobran un papel importante. Son las avenidas del alma. Cuida tus sentidos y no confíes en ellos, porque fácilmente caes en el pecado. Número 6, confiesa tu pecado, no lo justifiques. Sí, yo soy pecador. En lugar de estar echando la culpa a otros, asume tus errores, tus faltas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Cada vez que te equivoques, reconoce que tú hiciste algo más, y cada vez que violes la voluntad de Dios, dile al Señor: Señor, perdóname, me equivoqué, violé tu palabra, tus mandamientos. La número 7, conoce las terribles consecuencias del pecado. Quien conoce las consecuencias del pecado evita hacerlo, y lo he ilustrado de una manera sencilla. Si tú sabes que pasarte un semáforo en rojo tiene consecuencias y multas, pues evita pasarte semáforos en rojo. Lo mismo sucede con el pecado. Si yo sé que el pecado tiene consecuencias, pues evito pecar para no recibir las consecuencias del pecado. Y la más grande consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, la número 8, huye del lugar donde está la tentación. Cuando Dios le dio a usted piernas y usted está frente a la tentación, corra. Eso fue precisamente lo que hizo José en Egipto con la esposa de Potifar. La número 9, decide no contaminarte con lo pecaminoso. Fue lo que hizo Daniel cuando le ofrecieron comer de la comida del rey. Y Daniel dijo no, decidió no comer de esa comida, sino comer solo vegetales. Y no solo eso, eso le ayudó a su salud, inclusive le ayudó a ser más inteligente que los demás jóvenes del reino. Él y Sadrach, Mesach y Abednego y sus amigos compartieron y participaron de eso también. Número 10, busca amigos fieles a Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se les pidió que adorara la imagen, ellos decidieron no adorar. Como amigos se mantuvieron sólidos, como un cuerpo, para poder de esa manera rechazar esa abominación. Y aunque fueron echados al horno de fuego, Dios los libró milagrosamente. Y el mismo Jesús, 600 años antes de venir a la tierra, el mismo Jesús estuvo con ellos ahí en el horno de fuego y salieron de allí victoriosos y ni siquiera la ropa les olía a humo. Pero las personas que los echaron al horno murieron de lo caliente que estaba aquel horno. Esa historia está en Daniel capítulo 3, pero eso ya lo analizamos nosotros aquí. Número 11, estudia la palabra de Dios para defenderte de los ataques del enemigo. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, ¿cómo se defendió Jesús? Con un escrito. Está la importancia de conocer la palabra del Señor. La número 12, pide ayuda al Padre para hacer su voluntad. Cuando Jesús estaba en la tentación más grande que experimentó en su humanidad, previo a su muerte en el Getsemaní, al otro día él iba a ser castigado, lapidado, escupido, golpeado. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Pidió ayuda ¿a quién? Al Padre. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino conforme a tu voluntad. La clave número 13, la vimos ayer, identifica cuál es la pasión y el deseo que te tienta. Nosotros hemos adquirido durante nuestra vida pasiones, y esas pasiones que nos tientan por la experiencia de la vida. Algunos los tienta el licor y es porque en algún momento de su vida tomaron y les gustó. A otros los tientan las mujeres, quizás porque en algún momento de su vida vivió una vida de pecado con mujeres. A otros los tienta diferentes cosas que hemos adquirido durante la vida. Sé consciente de eso y ahora identifica esa pasión que tienes y entonces sabrás cómo con la ayuda del Señor vencer. Y la última clave, la clave 14 que vimos ayer es acepta la gracia de Cristo, porque la gracia de Cristo es lo único que nos libera. La ley no salva a nadie, el guardar la ley a nadie salva, pero cuando nosotros aceptamos la gracia de Cristo, es la gracia de Cristo la que nos salva, es la gracia de Cristo la que nos libera del peso de la ley. Pero para no rechazar esa gracia que Cristo nos da, pues no tendría sentido yo seguir violando la ley, porque ya el Señor me restaura. Y puse el ejemplo, pero bueno, lo vimos en el programa de ayer, perdón, en la conferencia de ayer, y ya ustedes la podrán ver a través de la televisión, de Zoom TV. Vamos a entrar en materia entonces hoy, vamos a hablar acerca de los pecados sexuales. ¿Estamos listos? Este mundo está viviendo la época más difícil de inmoralidad sexual sobre el planeta Tierra. Nunca en la historia del mundo había existido tanta inmoralidad sexual como ahora. Nunca la inmoralidad sexual había alcanzado los estándares que ha alcanzado en el mundo como ahora. Nunca las personas se sentían con tanta libertad de hablar acerca de inmoralidad sexual como ahora. Nunca las canciones y la música hablaban tanto de inmoralidad sexual como ahora. Nunca los bailes que muchos jóvenes practican, champeta, reggaetón y otros, estaban tan cargados de inmoralidad sexual como ahora. Nunca estuvo tan cerca el acceso a la inmoralidad sexual como ahora. Está a un clic en los celulares, está a un clic en la computadora. Nunca antes se había vivido una difícil situación en el mundo de inmoralidad sexual como ahora. Estamos viviendo el peor momento de la historia. Y Satanás sabe que debe llevar el mundo hacia allá, porque de paso
Una de las profecías previas antes de que Cristo venga es que este mundo viviría una época como la de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas esas ciudades debido a su inmoralidad sexual. De paso, si usted busca en Google o en cualquier diccionario la palabra sodomita, se va a sorprender, porque la palabra sodomita, que significaría habitante de Sodoma, es traducida como una persona inmoral sexualmente, y otros la traducen como homosexualismo. Así que nunca antes en la historia se había estado proliferando ir en contra de la voluntad de Dios y establecer relaciones de pareja diferentes a las autorizadas por Dios. ¿Estamos viviendo una época difícil, sí o no? ¿Está claro eso? No es un secreto para nadie, pero solo quiero hacer énfasis en eso. Déjenme compartir con ustedes quizás algunos datos estadísticos en relación con esa facilidad que existe de la inmoralidad sexual en el mundo. Miren, por ejemplo, hablemos, en el año 2016, y tengo aquí algunos datos muy interesantes que extraje de algunos periódicos. En el año 2016 se vieron 4.600 millones de horas de pornografía en solamente un sitio web, el sitio más popular del mundo. Eso quiere decir que las personas vieron 524.000 años seguidos pornografía. Si tuviéramos que poner toda la pornografía que vieron junta, 524.000 años. Eso equivaldría más o menos a 17.000 vidas de seres humanos durante toda la vida, 17.000 personas que lo único que vieran durante toda su vida fueran pornografía, las 24 horas al día. Es el mismo tiempo que la gente vio 92 billones, o sea, 92.000 millones de videos pornográficos. Es decir, la gente vio 12.5 videos pornográficos por cada habitante que existe sobre el planeta Tierra. Esto es increíble. Las cifras son alarmantes. Estamos viviendo una época terrible. A los 11 años es el promedio de edad de los niños en que son expuestos a contenido pornográfico sexualmente explícito. A los 11 años, los niños en promedio ya han visto pornografía. Muchos de ustedes trabajan y ustedes no tienen idea de lo que sus niños ven. Y sus niños no les van a contar. Y lastimosamente a algunos les damos una tablet o un celular desde que apenas están gateando. Yo creo que los niños deben estar en contacto con la tecnología, pero yo también creo que un niño no es responsable hasta después de los 12 años de lo que ve. Porque usted de los 0 a los 3 años enseña al niño a ser disciplinado, a conocer quién es la autoridad. De los 3 a los 6 o de los 4 a los 6, usted enseña al niño a que pueda cumplir órdenes. Pero de los 6 a los 12, usted forma las bases espirituales y morales de una persona. Si su niño antes de los 12 años tiene acceso a tablets, a celulares, y él no sabe manejar eso, sin tener los principios sólidos, morales, que los padres deben sembrar en la iglesia, deben sembrar en él con la ayuda de la iglesia. Si los niños no tienen eso, quiero decirles que entonces usted está haciendo un atentado contra sus hijos, dándoles cosas que ellos no saben manejar. Y lo peor de todo es que a veces creemos que esas tablets o esos celulares son las niñeras de ellos. Miren, hace poco estuve en cierto lugar predicando a un grupo de chicos, teniendo un tema para jovencitos acerca de la inmoralidad sexual, desde otra perspectiva diferente a la que estoy presentando aquí. Y un niño vino llorando a decirme, yo no sé si Dios me va a perdonar. Y le dije, ¿por qué, hijo? ¿Cuántos años tiene? Me dijo, tengo 10 años y medio. Cuéntame cuál es tu problema. Me dijo, soy adicto a la pornografía, pastor. Le digo, wow, ¿y desde hace cuánto eres adicto a la pornografía? Me dice, hace 1 año y medio. Y le digo, ¿y por qué ves tu pornografía? Me dice, porque no hay nadie en la casa. Y yo usé la computadora, un amigo me dio unas páginas para ver y comencé a verlas. Imagínense, desde los 9 años, el niño comenzó la adicción. Le hice otra pregunta, le hice varias. Le dije, ¿cuánto tiempo tú ves diariamente pornografía? Me dijo 4 horas diarias.
desde que llego a la casa hasta que mis padres están a punto de llegar del trabajo. ¿Y en qué momento haces tus tareas? Después de que ellos llegan del trabajo, yo me voy a hacer tareas. Esto solo para decirles la situación difícil que están pasando muchos niños, nuestros hijos, nuestros nietos, debido a la alta inmoralidad sexual que existe. El 80% de las personas que ven pornografía declaran no sentirse culpables por verla. O sea que imaginen hasta dónde llega esto. Curiosamente, las mujeres, cada día se está incrementando el número de mujeres que ve pornografía. Ahora, solo estoy hablando de la pornografía. Aquí no estoy hablando de matrimonios homosexuales, no estoy hablando porque llenaría la conferencia solo de datos estadísticos, pero quería enfocarlos y ubicarlos en este asunto. Déjenme compartir dos noticias que tuvieron revuelo mundial. Una de ellas en la revista Newsweek, publicada en abril del año 2016. Madre e hijo se enamoran y anuncian su casamiento. Kim West, de 51 años, y Ben Ford, de 32 años. Ella se embarazó a los 19 años, dio su niño en adopción, su hijo la buscó, después se encontraron en Inglaterra y le dijo que quería encontrarse con ella. Y después de su primer encuentro, resultaron madre e hijo besándose y teniendo relaciones sexuales. Un incesto. El hombre era casado, dejó a su esposa para irse a vivir con su madre. 14 de octubre del 2017. Cansada de los engaños de los hombres, una mujer irlandesa decide casarse con su perro. Pero bueno, esto es muy común, aparece en internet por todas partes. Aunque es ilegal casi en todos los países del mundo, hay varias solicitudes en varios países del mundo. Uno de ellos países es Brasil, donde mujeres están pidiendo a los jueces que permitan casarse con animales. Se casó con su perro Vigelma Morgan Callahan, de 43 años de edad. Adoptó a su perro en el año 2009 y decidió casarse con él al ver que tanta gente por internet lo hacían. Pero esto es muy común ahora. Inmoralidad sexual. Para poder clarificar el concepto, voy a dividir mi tema en unas 3 secciones. La primera sección voy a hablar acerca de qué estableció Dios, qué fue lo que Dios estableció. Las relaciones sexuales establecidas por Dios. Luego hablaré de las relaciones sexuales que Dios no ha establecido. Y luego hablaré de las claves para poder vencer los pecados sexuales. Las primeras 2 quizás nos tomarán la mitad del tiempo, o quizás un poquito más, y luego nos vamos a dedicar a cómo vencerlas, que es lo básico. Vamos a la primera sección, la primera parte. ¿Qué estableció Dios en cuanto a las relaciones sexuales? Dios estableció un orden perfecto, y quiero que vayan conmigo en sus Biblias. Vayan conmigo en sus Biblias a Génesis, el capítulo 2, el versículo 24. Génesis 2:24, al inicio Dios creó a Adán y a Eva. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, pues establece que ellos puedan disfrutar de la vida. Dice el versículo 24 de Génesis, el capítulo 2. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué interesante, este consejo a la humanidad es extraordinario, porque el Señor comienza diciendo, el que se casa quiere casa y costalito para la plaza. En otras palabras, si usted se quiere casar, tiene que dejar a papá y mamá. No pretenda casarse y siga viviendo con papá y mamá, está bien claro. Y Adán y Eva no tenían papá y mamá carnales. Ese fue un consejo para toda la humanidad. Pero mi punto básico no está ahí. Mi punto básico es que Dios quería que el hombre y la mujer se unieran y que ambos se juntaran en una sola ¿qué? Carne. Que tuvieran y disfrutaran de las relaciones sexuales, que pudieran multiplicarse y tener hijos. De paso, lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva, después de que los creó y después de bendecirlos, fue que se multiplicaran. Vamos al texto, eso está en Génesis el capítulo 1. Génesis el capítulo 1, está en el versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó, versículo 28, los bendijo Dios, o sea, después de crearlos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Los bendijo, y les dijo, después de bendecirlos, fructificad y multiplicaos,
llenar la tierra y sojuzgarla. Por eso es tan importante que las personas, antes de comenzar vida sexual, sigan el orden divino. ¿Y cuál es el orden divino? Que antes de comenzar vida sexual se casen. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo dice la palabra de Dios. Así lo estableció Dios. Es que Dios es inmensamente sabio. Déjenme ilustrarlo. ¿Cómo Dios quiere que esto funcione? Para levantar y construir un edificio como este, hay que utilizar muchas herramientas. Entre las herramientas que se usan para que el edificio sea sólido y para poder asegurar las columnas y los muros, se usan tornillos y tuercas. Tornillos y tuercas. Para que se pueda ver una sujeción, el tornillo entra en la tuerca. Y así funciona, y es sujeción. Pero si usted pone un tornillo por este lado y otro tornillo por este lado, ¿funciona? Si usted pone una tuerca por este lado y otra tuerca por este lado, ¿funciona? No. Para que el hombre y la mujer sean una sola carne, necesitan unirse genitalmente, pero solo funciona un hombre con una mujer. Eso es la voluntad de Dios. Eso es como Dios lo estableció. Pero el hombre que es curioso le gusta producir nuevas cosas, nuevas ideas, y muchas de ellas lastimosamente en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú haces algo en contra de la voluntad de Dios, eso la Biblia lo denomina pecado. Porque hacer la voluntad de Dios es obediencia. El antónimo de obediencia desde la perspectiva bíblica es pecado. ¿Y qué es pecado? El mejor sinónimo de pecado es desobediencia. O sea, cumplir la voluntad de Dios, obediencia; desobedecer la voluntad de Dios, pues pecado. Así de sencillo. Entonces, noten ustedes que el hombre comenzó a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y por eso vivimos este mundo lleno de problemas y dificultades. Vayan conmigo en sus Biblias a 1 Corintios 7. Vayan conmigo. 1 Corintios 7. Miren que el Señor creó el matrimonio específicamente para que el hombre procreara, para que el hombre disfrutara de su pareja. Las relaciones sexuales se disfrutan, porque es muy raro que usted le pregunte a un hombre casado, a una mujer casada, si a usted le llama la atención o si disfruta el sexo, y muy difícilmente van a decir que no, porque Dios lo hizo para el disfrute. Pero noten ustedes lo siguiente: Dios aclaró que había una tercera razón por la que Dios hacía e inventó el sexo. La primera, procrear; la segunda, el disfrute de las parejas; pero hay una tercera razón por la que Dios creó el sexo, y era para evitar los pecados sexuales. 1 Corintios 7, ¿están conmigo? Dice el Señor en su santa palabra. Voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Mucha atención, hombres y mujeres, a esta lectura, que es muy importante. Usted en su Biblia debe subrayar eso, debe tenerlo claro, resaltarlo, porque Dios nos enseña verdades maravillosas aquí. Escuchen. Sin embargo, por causa de las fornicaciones pues son actos inmorales. Ya voy a hablar un poco de eso después de pasar este punto. Por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Miren que está hablando de monogamia: un hombre con una mujer con un hombre. Para evitar las fornicaciones, sigue diciendo el texto: el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido, dice el versículo 3. Quiere decir que las relaciones sexuales son un deber, una responsabilidad del hombre para con la mujer y de la mujer para con el hombre. Qué importante. Cumpla usted el deber. Querida esposa, si usted no está cumpliendo su deber, está yendo en contra de la voluntad divina. Querido caballero, si usted no está cumpliendo con el deber, está yendo en contra de la voluntad divina. ¿Y saben cómo lo aclara el texto siguiente, el versículo 4? La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea que el cuerpo de la mujer es para el goce y el disfrute ¿de quién? Del marido. Pero sigue diciendo: ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que el cuerpo del hombre es para el disfrute y el goce de su esposa. Está claro, ¿verdad? Y luego sigue diciendo: no os neguéis el uno al otro.
Hay mujeres que le hacen huelga a los esposos, huelga de piernas cruzadas. Y eso es en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo entiendo que algunas mujeres quizás son maltratadas y quizás por esa razón no lo hacen. Bueno, ahí les invito para que puedan consultar un consejero. Pero en términos normales debe ser así como Dios lo estableció. Cuando un hombre pasan los días y el hombre no tiene la oportunidad de tener vida sexual, eso está generando en el hombre una tensión sexual y pensamientos sexuales. Déjenme explicarlo de esta manera. La mujer maneja su líbido o deseo sexual de acuerdo a su ciclo menstrual. Hay ciertos días en el mes que la mujer tiene mayores deseos sexuales que otros. En el caso del hombre no es así. En el caso del hombre, los testículos se llenan permanentemente de espermatozoides. Cada 48 horas los testículos están llenos nuevamente. Eso quiere decir que la tensión sexual del hombre, ahora cuando está casado, debe hacerlo es a través de la relación sexual. Ahora, con respecto a los solteros, funciona diferente. Dios le dio a los solteros también un mecanismo, se llama las famosas poluciones o sueños húmedos. Y los solteros experimentan. Yo tuve mi conciencia de ser hombre a los 13 años, cuando me desperté en la mañana y estaba mojado y no sabía por qué. Porque Dios ha diseñado una manera para que cada uno pueda experimentar, o mejor, de esa manera librarse de esa tensión sexual. Pero lo que Dios quiere es que hombres y mujeres vivan de esta forma. El texto sigue diciendo el texto: no os neguéis el uno al otro, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración, luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Para que no tiente Satanás al esposo o a la esposa, deben disfrutar sexo todas las veces que deseen. ¿Saben? Yo una vez estaba hablando de esto y una esposa me dijo, pero mire, pastor, ¿y si una no quiere? Es que eso le tiene que nacer a una, me dijo ella. Y le dije, déjame explicártelo de esta manera. ¿Tú trabajas? Me dijo, sí. ¿Tienes que madrugar para ir a trabajar? Me dijo, sí. Y le dije, ¿y algunas mañanas tú te has levantado sin ganas de ir a trabajar? Me dijo, sí. O sea, no querías, no tenías deseo de ir a trabajar. No. ¿No sentías deseo de ir a trabajar? No. ¿No te nacía ir a trabajar? No. ¿Qué era lo que tú querías? Quedarme durmiendo. Y te hago la pregunta, ¿tú fuiste a trabajar? Sí. ¿Y por qué fuiste a trabajar? Porque es mi deber, es mi responsabilidad. Pues eso es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que tú debes tener relaciones sexuales con tu pareja porque es tu responsabilidad, es tu deber conyugal. Así que no me digas que el trabajo es más importante que tu pareja. Porque si tú estás yendo al trabajo para cumplir tu responsabilidad y estás descuidando a tu pareja, estás dándole más importancia al trabajo que a la pareja. Y primero Dios, luego la familia, la pareja, y luego el trabajo y las demás cosas. Tú puedes cambiar de trabajo todos los días. Hoy puedes ser zapatero, mañana puedes ser carpintero, pasado mañana puedes ser taxista, luego puedes trabajar en la construcción, luego puedes ser lo que sea. Tú puedes cambiar de trabajo 10,000 veces en la vida, pero la pareja hay que cuidarla. Ese es el plan de Dios, fue lo que Dios te dio. Y para que no tientes Satanás, debes disfrutar de esa vida de pareja permanente. Yo les sugiero a las esposas que le hagan una pregunta al esposo. Pregúntele a su esposo, oye mi amor, hágale 2 preguntas. Número 1, ¿tú estás contento con la frecuencia sexual que tenemos? La primera. Y usted responda con sinceridad, diga sí o no. Pero número 2, pregúntele, señora, ¿cuántas relaciones sexuales te gustaría que tuviéramos por semana? Y se va a sorprender de la respuesta. Así que ahí les dejo la tarea. Pero Dios estableció ese orden. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué fue lo que Dios no estableció? ¿Cuál es el sexo que Dios no estableció? Vayan conmigo a Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. Los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Éxodo 20:14 dice el Señor en su santa palabra. ¿Están conmigo? No cometerás adulterio. ¿No qué? No cometerás adulterio. ¿Saben ustedes que la palabra adulterio aquí significa todos aquellos actos sexuales inmorales? Esta palabra adulterio abarca aún los pensamientos, aún los actos, los deseos. Pensamientos, deseos y actos. Ahí abarca la palabra adulterio. Dios dice, no cometerás adulterio. Dentro de la palabra adulterio también puede encajar allá adentro la palabra fornicación, que también aparece muchas veces en la Escritura. Así que es uno de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Podríamos decirlo, no tengas ni pensamientos, ni deseos, ni actos impuros sexualmente hablando, si quisiéramos traducirlo de otra manera. Vamos a mirar cómo la Biblia nos habla del adulterio. Voy a usar varios textos de la Biblia en este momento. Voy a ir rápido, así que por favor concéntrese, no pierda el hilo, ¿está bien? Vamos a mirar Proverbios, el capítulo 6. El libro de Proverbios, el capítulo 6, el versículo 27 y 29. Proverbios 6, 27 y 29. Dice el Señor en su santa palabra: porque la ramera pretende del hombre, bueno, comencé desde el 26, porque la ramera pretende del hombre solo un bocado de pan, pero la adúltera busca la vida del hombre. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que queme sus pies? Así le sucede al que se llega a la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. Está hablando Dios claro que aquel que se mete con la mujer de su prójimo está en problemas, no quedará impune. ¿Saben ustedes que el adulterio era castigado con la muerte bajo la ley levítica? Para que ustedes miren lo serio que era el adulterio. En algunos países del mundo hoy el adulterio sigue siendo condenado con la muerte. Quiero que miremos ahora en la palabra del Señor, Levítico 20:10. Levítico 20:10. Dice el Señor en su palabra. Levítico 20:10. De paso les invito a que todo ese capítulo puedan leerlo, porque ese capítulo habla acerca de los pecados sexuales. Dice el verso 10: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que el adulterio tiene consecuencias. Claro, hoy no matamos a nadie por adulterar, y quizás algunos adúlteros me están escuchando ahora mismo, pero yo quiero decirte que sí hay consecuencias hoy en día, porque el adulterio menoscaba a la familia, siembra desprecio hacia la esposa, o de la esposa hacia el esposo, depende de quién haya adulterado, pero siembra desprecio hacia el cónyuge. Los hijos sienten desprecio por el que violó el voto, por el que adulteró. La familia también se siente menoscabada por esa acción. Y quizás también algunos amigos podrían verse afectados, pero el que más se afecta realmente es aquel que adulteró. Pero no se preocupe, hay perdón en el nombre del Señor. Hay oportunidad. Si usted está viviendo una situación de adulterio, en el nombre bendito de Jesús, le invito a que se arrepienta, que deje esa situación. Déjenme quizás decir algo más aquí. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, y a lo largo de mi ministerio, ya tengo 23 años, me he encontrado con hombres que han dejado a su esposa y aún sin estar divorciados, o algunos estando divorciados, se divorciaron por razones no bíblicas, comienzan a tener relaciones o a tener una amistad con otra, e inclusive vienen a la iglesia. Y he tenido que aconsejar a varios de esos hombres diciéndole: mira, déjame hacerte una pregunta, ¿por qué te divorciaste? No, porque no me entendía con mi esposa. Y le digo, esas no eran razones para divorciarte. ¿Y tú nunca buscaste consejería? No, nunca busqué consejería. Lo primero que te voy a decir es que si tú quisieras hacer las cosas como Dios manda, y si tú quieres alcanzar salvación, quiero invitarte a que tú puedas buscar consejería. ¿Tu esposa está con alguien? No, no está con nadie. ¿Después de ti se buscó a otro? No, no se buscó a otro. Pues yo te recomiendo que ahora ores al Señor y haz la voluntad del Señor. Ve a buscar a esa mujer. Rehaz tu vida. Vindícate y vindícala a ella. Vindica a tus hijos.
Gloria a Dios que muchos de ellos han seguido el consejo. Y hoy, hogares que estaban totalmente destruidos, aún divorciados, se han restablecido porque tomaron la decisión de seguir el consejo de Dios. Con algunos de ellos me he encontrado en algún momento, y cuán maravilloso poder abrazarlos a los dos y poder ver que la pareja está constituida nuevamente en felicidad porque decidieron hacer la voluntad de Dios. Nadie ha dicho que esto es fácil, pero tengo que decirlo porque Dios quiere ayudarnos a que así sea. Ahora, noten cómo la palabra del Señor nos muestra que además de que el adulterio afecta y daña el hogar y todas las cosas, el adulterio va más allá, va con los pensamientos y los deseos. Así lo describió Jesús. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 5. Mateo, rápidamente, el capítulo 5, el versículo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Dice el Señor en su santa palabra. Mateo 5, 27 y 28. Dice Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el adulterio, ¿dónde comienza? En la mente. Miren, el adulterio tiene varios pasos. El paso número 1 es la impresión que deja alguien en los sentidos, quizás en la vista o en el oído. El hombre se deja llevar más por la vista, la mujer un poco más por el oído. Así que el hombre ve a una mujer que le llamó la atención. Luego, después de que viene el pensamiento, le da rienda suelta. Después de que viene la impresión de los sentidos, viene al pensamiento, y el pensamiento le da rienda suelta a la imaginación, y la imaginación le da rienda suelta al deseo, y el deseo finalmente se consuma en pecado. Así funciona esto. Si yo lograra, que es lo que vamos a ver ahora, cómo controlar los pensamientos, estaría teniendo una batalla ganada sobre los pecados sexuales. Miren lo que dice Jesús aquí. Y el Señor dice, ahí mismo en el versículo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra codiciar es desear. De paso, el mandamiento número 10 de la palabra de Dios, ahí está en el mismo Éxodo 20, habla de no codiciar ni a la mujer del prójimo ni las cosas del prójimo. Si tú lograras guardar el mandamiento 10, automáticamente estarías guardando el mandamiento 7. Porque la codicia es dar rienda suelta a un deseo. Codiciar algo que tú quieres para ti, pero que no es tuyo. Tú puedes codiciar cosas del otro, sea que se las quites al otro, o sea que quieras conseguirlas a como dé lugar. Pero puedes codiciar la esposa del otro o el esposo de la otra. Porque el adulterio bíblicamente tiene la misma connotación tanto para hombres como para mujeres. Por eso la Biblia habla de adúlteros, pero la Biblia habla también ¿de qué? De adúlteras. Así que hombres y mujeres pueden caer en el mismo pecado. El punto aquí es que tú tienes que entender que el adulterio finalmente va a traer la destrucción a tu vida, y el adulterio es codiciar y desear algo que no es tuyo. Por eso podemos comenzar a centrarnos en guardar el mandamiento 10. El otro viene así rapidito para que se pueda cuidar. La otra palabra que usa la Biblia es la palabra fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneía. Porneía, de ahí viene la palabra porno, de ahí viene la palabra pornografía, porneía. Así que fornicar implica todas las otras desviaciones sexuales. Quiero que abran sus Biblias conmigo para mirar algunas de esas desviaciones sexuales en Levítico 17. Rápidamente, Levítico 17. Estamos aquí aclarando lo que es el pecado. Los pecados sexuales. Perdón, Levítico 18, disculpen, Levítico 18. El incesto, cuando tú tienes relaciones sexuales con personas cercanas a ti. La versión que yo tengo no usa el término como otras versiones de la Biblia. Yo tengo la versión Reina Valera del 95.
Pero usted va a encontrar otras versiones, y especialmente las versiones en inglés, hablan claro acerca de cometer actos sexuales. La versión española es un poco más cuidadosa y entonces no habla tan explícito, pero se entiende con claridad. Mira, por ejemplo, versículo 7 de Levítico 18. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Pero otras versiones dicen, no tendrás relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. ¿Ustedes han escuchado noticias donde los padres abusan de sus hijos sexualmente, sí o no? ¿O han escuchado noticias donde sí, padres y madres, como la que les acabo de decir al comenzar, tienen relaciones sexuales? Eso es incesto y es pecaminoso. Y la palabra del Señor dice, tu madre no descubrirá su desnudez. Luego dice, la desnudez de la mujer de tu padre. Vamos a suponer que la madre murió y entonces el padre se casó con otra. Tampoco debe hacerse. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Sigue diciendo, no descubrirás la desnudez de tu hermana, hijo de tu padre o hija de tu madre. Hay un caso en la Biblia de un hijo del rey David que se enamoró de su hermana Tamar. Y entonces otro de sus hermanos llamado Absalón lo mató por haberse enredado con su hermana. La Biblia dice que no es correcto, esto es pecado, y ahí todo el capítulo viene hablando de eso. Sigue diciendo el versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, sea tu nieta o tus nietos, no descubrirás, no tendrás sexo con ellos. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea tu tía, tampoco. La desnudez de tu nuera no descubrirás, versículo 15. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano. Si tu hermano está casado con alguien, tu cuñada, cuidado, tú no puedes tener pecados con tu cuñada. Eso sería incorrecto bajo cualquier punto de vista. Así que noten ustedes cómo la Biblia muestra con absoluta claridad todos estos puntos. Versículo 20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Hay que respetar cuando alguien tiene esposa. Pasen a la página, al versículo 22. No te acostarás como con varón, como con mujer. Es abominación. Aquí está hablando del homosexualismo. Dios presenta con absoluta claridad que esto es pecado delante de Él. No obstante, yo creo que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Fuimos creados con libre albedrío. Todos tenemos voluntad y tú puedes decidir. Pero la Biblia dice que eso es pecado. Por eso fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y por eso sabemos que Cristo está por venir. Porque una de las señales al final del tiempo es que el mundo viviría como Sodoma y Gomorra. Y ahora todos los países del mundo andan aprobando leyes para decir que se puede tener matrimonios con parejas del mismo sexo. ¿Saben ustedes que el matrimonio tiene un propósito en la mayoría de las legislaciones de los países? Es establecer familias. Pero para establecer familias se necesita hombre y mujer. Si ellos quieren, y voy a decir esto de la agenda homosexual. La agenda homosexual quiere ahora, y en ningún momento tengo xenofobia por ellos, no. Respeto profundamente que cada uno tome su decisión. Es más, Dios respeta. Pero que está claro en la Biblia que es pecado, pero las legislaciones muestran que el hogar fue constituido o las familias fueron constituidas para eso, los matrimonios para traer familias. Como ellos no pueden traer familia, lo correcto sería que no se casaran. Por eso la pelea por poder adoptar hijos, porque cuando adoptan hijos, ellos dicen, ahora sí somos familia. Y entonces pueden seguir desarrollando la agenda que tienen para alcanzar al mundo de esta manera. Desde luego que esto seguirá creciendo hasta cuando Cristo venga. Pero nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos con mucho amor del peligro que esto advierte. Así que aquí el homosexualismo y el bestialismo, versículo 23, con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Lastimosamente, aunque ustedes no lo crean, esto es más común de lo que ustedes se imaginan en el mundo. Hombres y mujeres ayuntándose con animales. ¿Saben? La palabra de Dios es clara. Y quiero dar un texto más para cerrar esto y entrar a la última sección.
Quiero que vayan al texto de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vayan conmigo. Romanos capítulo 1. Dice el Señor en su palabra. Quiero que leamos a partir del versículo 26 y el versículo 27. 26, 27. Escuchen, este texto habla con claridad acerca del lesbianismo y el homosexualismo, pero lo presenta de una manera un poco diferente a como lo presentan otros textos de la Biblia. Dice el Señor: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Mujeres tenían relaciones naturales con hombres y ahora comenzaron a tener relaciones en contra de la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, dice el verso 27, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Habrá retribución. La palabra de Dios dice en 1 Corintios el capítulo 6, el versículo 9 al 10, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Lo mismo dice Gálatas 5. No obstante, dice el versículo 11 de 1 Corintios 6, que algunos eran así. Pero dice el Señor, pero habéis sido lavados, habéis sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No importa si alguien ha vivido esa vida, hay oportunidad en el nombre de Jesús. En lo personal, yo he tenido que ir a muchos lugares a predicar la palabra y he visto cómo muchas personas que son presas del homosexualismo y del lesbianismo han dejado las garras del pecado y han venido a Cristo. Han aceptado que el Espíritu Santo les ha impresionado y comenzado una vida nueva. Vamos a entrar a la última sección porque el tiempo ha avanzado y quiero que miremos acerca de cómo vencer los pecados sexuales. Clave número 15. Somete tus pensamientos a Dios. ¿Cuál es la clave? Somete tus pensamientos a Dios. La palabra del Señor nos muestra que el pecado comienza en los pensamientos. Ya lo miramos en las palabras de Jesús. Todo pecado sexual comienza ahí. Vale la pena también aclarar que muchas personas se inician en pecados sexuales porque en algún momento temprano de su edad fueron abusados. Miren, para mí esto es tan importante y tan delicado que yo me propuse algo con mi esposa. Lo que me propuse es que, aunque pasáramos problemas financieros, nosotros no permitiríamos que nuestras hijas pasaran nunca una noche fuera de nuestra casa, bajo nuestra tutela, bajo nuestra protección, hasta que ellas no fueran a la universidad. Porque los principales abusadores sexuales son miembros cercanos, son personas agradables, que muestran confianza, personas en las que usted cree que podría dejar que sus hijos estuvieran con él o con ella. Pero nosotros decidimos eso y yo tuve que trabajar, mientras mi esposa criaba a las niñas, ella no podía trabajar, estaba dedicada a las niñas, lo planeamos desde que antes de casarnos, siguiendo la palabra de Dios, pero sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que viviríamos premuras financieras, las vivimos también, pero algo es cierto, tenemos la satisfacción de que nuestras hijas no fueron tocadas por nadie. Y si usted puede, tiene hijos pequeños, y usted puede dejar que uno de los dos trabaje para que el otro esté pendiente de los hijos, los animo. Luego ustedes verán la recompensa y para que esa persona que pase más tiempo con ellos, los prepare en lo espiritual. Controlar los pensamientos es fundamental, porque, ¿saben algo? Ya lo dije aquí en la semana, Satanás no puede leer los pensamientos nuestros. Como Satanás no puede leer los pensamientos, si a ti te viene un pensamiento incorrecto, tú lo que vas a hacer es someter el pensamiento a Dios y decirle a Dios mentalmente, no audiblemente, decirle mentalmente: Señor, mira la porquería, la suciedad en la que estoy pensando. ¿Cómo yo, un hombre casado, puede estar pensando en esta mujer? ¿Cómo yo, una mujer casada, puede estar pensando en este hombre? Señor, coloco este pensamiento en tus manos, perdóname, ayúdame a pensar cosas buenas, ayúdame a amar a mi esposo, ayúdame a amar a mi esposa. Le pido a Dios constantemente en mis oraciones, ayúdame a ver a mi esposa como la mujer más linda del mundo.
porque necesitamos que nuestros pensamientos sean dominados. Así que este punto es vital. Los pensamientos deben ser disciplinados. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tener pensamientos malos. Y miren, lo primero que pasa en la tentación es el pensamiento. Y yo le hago una pregunta: cuando el pensamiento llega a su vida, usted puede decir al pecado sí o puede decir al pecado no, ¿correcto? Así que usted llega al pensamiento y usted le dice al pecado: no quiero pecar más, no voy a pensar más. Pero si usted deja que sus pensamientos corran, el segundo paso es la imaginación. Y entonces ahora la mente se comienza a imaginar con esa persona. Escoge a la persona, la miró, fue impresionado, pensó, ahora viene la imaginación. Y se imagina cantidad de cosas sucias con esa persona. Y cuando se imagina cantidad, usted está dando rienda a la imaginación. Vamos a suponer que usted pasó la primera etapa. Vamos a suponer que usted no sometió el pensamiento a Dios. Paso número 2, someta su imaginación a Dios. Y dígale a Dios: Señor, mira lo que estoy imaginando. Perdóname, si es posible caiga de rodillas. Recuerde, trate de hacerlo hasta donde sea posible en forma no audible. Pero Satanás, que lo ve todo, él ve lo que usted mira. Él ve sus inclinaciones, ve sus gestos, sigue sus miradas para saber cuáles son sus debilidades y aprovecharse de sus debilidades. Recuerde que el deseo está dentro. Alguna pasión usted tiene en el interior. Quizás lo pusieron a ver pornografía cuando estaba en la escuela. Quizás usted vio a personas desnudas o se vio expuesto a alguna situación. Quizás alguien lo tocó a usted en el pasado y entonces ahora eso está allá por su experiencia, está ese deseo interno y usted le da rienda suelta. Primero pensamientos, luego imaginación. Pero cuando usted llega a la imaginación, usted le puede decir a la imaginación: no, te la someto, y ahí usted decida si quiere o no quiere. Pero ¿qué viene después de la imaginación? Después de la imaginación viene el deseo, porque entre más imagina usted, más deseo viene. Los deseos nos atraen, nos seducen, se convierten luego en pecado, pero todavía usted no sometió el pensamiento a Dios. Es lo primero que debe someter. Pasó a la imaginación, no la sometió. Vino el deseo, someta su deseo a Dios. Cuando viene el deseo, comienzan a haber manifestaciones físicas ahora. Y ahí va a tener que someter también la carne a Dios. Ahora someta el deseo. Y aún sintiendo deseo, usted puede tomar la decisión de no hacer nada. No, Señor, someto este deseo y se acabó aquí. Pero después del deseo viene lo siguiente: juega la voluntad, pensamiento. Después del pensamiento, ¿qué viene? La imaginación. Luego, ¿qué viene? El deseo. Luego, ¿qué viene? La voluntad. Ahora la voluntad tiene que decidir. Y yo quiero darte algunas pautas para que tu voluntad pueda ayudar a decidir. Una pregunta que es clave, que tú tienes que hacerte frente al tema de la voluntad, es decir, bueno, ¿cuáles serán las consecuencias de mi pecado? Si yo hago esto, ¿qué pasará? ¿A dónde llegaré? Se destruirá mi hogar, se destruirá mi familia, mi esposa me dejará, tendremos problemas, se me vendrá todo encima, no podré trabajar bien. La gran mayoría de las personas no piensan en las consecuencias de los pecados sexuales. Si lo que tú tienes es, lo que estás haciendo es viendo pornografía, piensa que muchas de esas cosas te van a afectar, que todo lo que entra por tus ojos genera más pensamiento, más deseo, y no te van a dejar los pensamientos tranquilos, que vas a querer ocupar horas tarde de la noche, quizás viendo pornografía, no vas a poder dormir, vas a ser ineficiente en tu trabajo, vas a llegar con sueño. Piensa en las consecuencias. Ahí la voluntad juega, ahí tienes que tomar una decisión, sí o no, porque luego viene la quinta parte o el quinto paso, y es el consentimiento. Cuando tú das rienda suelta al pensamiento, cuando tú ahora pasas a la imaginación, cuando ahora pasas al deseo y no haces nada, y cuando ahora viene la voluntad y la voluntad dice sí, y actúas, entonces ahora caíste en pecado. Antes tuviste mucho espacio para evitar el pecado, pero tienes que frenar el pecado con la ayuda de Dios, sometiéndote a Dios. Amén. ¿Dónde comenzó todo? ¿En dónde comenzó todo? ¿En qué? En el pensamiento. ¿Usted puede someter un pensamiento a Dios? ¿Sí o no? Sométalo. La victoria, clave número 16. Somete tu cuerpo a Dios. Somete tu cuerpo a Dios. El cuerpo nuestro es para glorificar a Dios.
El cuerpo nuestro es para que el Espíritu habite en nosotros. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 18 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 y 20. Dice el Señor, escuchen. Huid de la fornicación. ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? Huir. Ya hablamos de eso en el pasado. Cuando estés frente a la tentación sexual, ¿qué tienes que hacer? Huir. Cuando alguien quiera seducirte, ¿qué tienes que hacer? Huir. Señor, pongo mi cuerpo, lo someto a ti. ¡Huyo! Salgo del lugar. Pero sigue diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo no es nuestro. Nosotros somos administradores del cuerpo de Dios. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo somos propiedad ¿de quién? Nuestro cuerpo es para que lo disfrutemos como Dios quiere, no yendo en contra de la voluntad de Dios. Somete el cuerpo a Dios y dile, Señor, este cuerpo es tuyo, mis ojos son tuyos. Puedo ver una mujer bonita y puedo decir qué mujer tan linda, porque Dios creó la belleza. Pero una cosa es ver una mujer bonita y otra cosa es estar imaginando porquerías con la mujer bonita. Puedes ver un hombre apuesto y puedes decir qué hombre tan apuesto, tan galante. Pero una cosa es ver un hombre galante y decir que es apuesto, y otra cosa es estar imaginando porquerías con él. Eso es lo que pasa en la pornografía. Se ve una cantidad de mujeres lindas y entonces la gente se ve seducido por esa basura. Así que somete tu cuerpo a Dios, porque Él le pertenece a Dios. Versículo 20, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid el diablo. ¿Y el diablo qué? Ahí está la clave. Yo tengo que someterme. ¿Qué debo someter a Dios? Los pensamientos. Esa es la primera clave de hoy. ¿Qué más tengo que someter a Dios? Mi cuerpo, someterlo a Dios, para que Dios sea glorificado en este cuerpo, para que podamos honrarle. ¿Hay alguien aquí que quiera glorificar a Dios y someter, sus pensamientos a Dios? Levante su mano. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos quisieran someter su cuerpo a Dios para que Dios sea glorificado y sean templo del Espíritu Santo? Que Dios nos bendiga en esta noche. Ha quedado claro que si esas dos claves las ponemos en práctica, estaremos por la gracia del Señor venciendo los pecados sexuales. Comienza todo en los pensamientos, en la mente, y cuando va al cuerpo, sometamos el cuerpo y Dios nos dará la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias a todos los que nos vieron en los diferentes lugares del mundo. Que Dios te acompañe, Dios te bendiga. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.